Mi nombre es Edison, como el pastor Ernesto lo mencionó, y soy parte del grupo de aquí de misiones, trabajando en el Ministerio de las Misiones. Y para mí es un gran privilegio siempre tener la oportunidad de predicar que el pastor Ernesto me da. Solo que él no me dijo que iba a parecer un circo esto aquí, pero estamos bien, no importa, no importa. Le doy la gracia a Dios por darme esa gran oportunidad. Entonces, hoy vamos a continuar la serie que el pastor Ernesto comenzó en Primera de Juan, y vamos a estar leyendo en Primera de Juan, versículos 5 al 10. Así que si se ponen de pie, mientras que van encontrando la palabra, en Primera de Juan, versículos 5 al 10. Y una vez más, vamos a continuar la serie que el pastor Ernesto comenzó hace 2 domingos. Dice, si no tienes tu Biblia, creo que va a estar allí presentada en las pantallas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Se pueden sentar. Papá Dios, te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, muévete en este día, cambiando mentes, abriendo corazones, pero más importante, Señor, trayendo vidas que están en muerte a vida eterna. En nombre de Jesús, amén. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has luchado con un demonio? Puede que alguno diga, tengo hijos, ¿eso cuenta? Puede que sí, yo tengo 5, así que yo entiendo lo que ustedes dicen, pero a finales del siglo IV, un joven de alto intelecto llamado Evagrio Pontífico fue al desierto a pelear con el enemigo. Él escuchó y leyó acerca de la historia de Jesús cuando Jesús se enfrentó al enemigo en el desierto, y él dijo, voy a seguir ese ejemplo. Después de estar mucho tiempo allí, corrió la voz de que había un monje en medio de la nada en guerra con el diablo. Y más aún, que ese monje estaba ganando. Entonces se convirtió él en un guía espiritual muy buscado. Y gente de todos lados, no les importaba de pronto las dificultades, el clima, no importaba lo que de pronto les pudiera pasar. Lo buscaban porque querían escuchar de él y saber cómo es que se puede vencer al enemigo, al diablo. Entonces, antes de morir, uno de sus seguidores le dijo, dame la respuesta, ¿cómo yo venzo al enemigo? Entonces él decidió escribir un libro llamado Responder, un manual monástico para combatir los demonios. En ese libro, su estrategia para luchar contra la tentación demoníaca es pelear con los pensamientos y con las creencias. Dice ahí que debes combatir los pensamientos malignos con la verdad de Dios. Tanto así que la premisa del libro es que nuestra lucha contra el diablo es ante todo una lucha por recuperar el control de nuestra mente, sacarla del cautiverio de las mentiras en que se encuentra y liberarla con el arma de la verdad. Y yo estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Estoy de acuerdo de que en la batalla del enemigo, la batalla donde el enemigo quiere influenciar más en tu vida es en la mente. La mayoría de nosotros no vivimos en el desierto batallando con los demonios. Pero sí, todos nosotros, estoy seguro que cada uno de nosotros está batallando con una mentira que has creído en tu vida y que ahora rige el cómo te comportas. Lo cual te lleva de pronto a adicciones, a pecados. Y lo que combatimos no es tanto una persona o un hábito, una adicción, sino esa mentira que has creído, esa mentira que te roba el gozo de tu vida. Y el camino hacia el verdadero gozo entonces está descansando en que tú te liberes de esa mentira en la que has creído.
Primera de Juan fue escrito, como el pastor Ernesto lo mencionó hace 2 domingos, para que los creyentes, tú y yo, aquel que cree en Cristo como Jesús y Salvador, tuviera seguridad de su salvación. Porque el gozo proviene de tener una relación correcta y una relación personal con Dios por medio de Jesús. Porque tienes que entender que el ladrón del gozo es el pecado. Que seas cristiano no quiere decir que nunca vas a luchar con el pecado. Porque piensa en esto, la persona más miserable no es el incrédulo que peca. Tú puedes hablar con un incrédulo y ellos están contentos allí viviendo su vida. No, el más miserable es el creyente que no está en una correcta relación con Dios y está tratando de vivir su vida llena de pecado. Juan dice que él está escribiendo este libro para que aprendas a no vivir en la esclavitud del pecado, porque Jesús vino a esta tierra para destruir las obras del diablo y el poder que el pecado tiene sobre tu vida. Jesús vino para liberarnos y romper las cadenas del pecado en nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Que el verdadero gozo se encuentra cuando dejamos de escondernos en la oscuridad y caminamos en la luz de Jesús. Entonces, punto número 1 dice el engaño de la oscuridad. Para poder entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas por medio del pecado, tenemos que entender que la oscuridad está llena de engaño. Versos 6, 8 y 9, Juan nos está hablando de que pecamos contra Dios cuando estamos caminando en oscuridad y vivimos en engaño total. Si vemos durante estos versos, hay unas palabras que todas son muy parecidas, muy similares. Dice, mentimos, no practicamos la verdad, nos engañamos a nosotros mismos. Vamos a verlos en los mismos versos. Verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Verso número 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Verso 10, si decimos que hemos pecado, lo hacemos a Él, ¿a quién? A Dios mentiroso. Si ves un tema, ¿verdad? Un tema principal, un tema que Juan quiere que aprendamos y que quiere que entendamos la importancia de lo que estamos haciendo. Caminar en la oscuridad significa que le estamos diciendo a Dios, yo no quiero escucharte a ti, yo no te necesito. Dios, yo no te quiero a ti. Prefiero mi pecado, prefiero vivir donde estoy como estoy que a ti. Porque yo no quiero dejar mi pecado. Quiero hacer lo que se me da la gana y ser mi propio Salvador. Yo no te necesito a ti. A lo largo del Evangelio de Juan y este libro de Juan, vemos que los temas de la oscuridad y la luz están por todo lado. Juan 3:19 nos dice, y yo sé que muchos de nosotros, ¿verdad?, conocemos 3:16. Todo el mundo, la mayoría se conoce, ¿verdad? Porque de tal manera, vamos a decirlo juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Pero más adelantico en el 19 dice esto, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Si ves, por naturaleza propia, somos malos, por eso Jesús tuvo que venir. Preferimos la oscuridad en lugar de la luz porque nos engañamos a creer que la oscuridad es mejor, porque allí en la oscuridad podemos hacer cosas que de pronto nadie se da cuenta. Porque allí en la oscuridad podemos hacer lo que queremos y no lo que tenemos que fingir para que la gente vea. Creemos que la oscuridad es mejor. Porque lo que tú crees importa. Pero lo que tú crees profundo en el corazón importa aún mucho más. Porque lo que crees afecta tu comportamiento. Lo que tú crees rige tu vida. Lo que tú crees te hace actuar de esta y de la otra manera. Si crees en una mentira, vivirás conforme a esa mentira. Si crees en la verdad, vivirás conforme a la verdad. Porque cada pecado que tú y yo cometemos es la manifestación de una mentira que creímos o que hemos creído que rige nuestra vida y entonces vivimos nuestra vida de esa manera. Cada pecado nace de la creencia que desobedecer a Dios o seguir lo que Dios nos dice
no es bueno y no producirá un resultado que me traerá felicidad. Ignacio de Loyola dice esto acerca de esto: el pecado es la falta de voluntad para confiar que lo que Dios quiere para mí es únicamente mi felicidad más profunda. Acuérdate que una de las estrategias más poderosas del enemigo es el engañar, mentir, engañar, robar. ¿Verdad? La palabra dice: como león rugiente está allí, listo para atacar, que cuando tú estás confundido, cuando te ha engañado, te va a devorar. No puedes confiar en Dios, te dice el enemigo, pero puedes confiar en ti mismo, ¿verdad? Este mundo, el enemigo nos dice: deja que tus deseos te lleven, sigue tu corazón, sigue tu verdad, esto es lo que importa. Es increíble lo que hemos creído sin ser verdad, es increíble lo que de pronto durante toda nuestra vida hemos vivido basado en esas mentiras, simplemente las adoptamos como algo parte de nuestra vida. Me acuerdo cuando era niño, y me imagino que de pronto algunos de ustedes todavía lo hacen, cuando viviendo en Bogotá, creciendo en Bogotá, un clima frío, ir a la piscina era un paseo total. Y cuando íbamos, siempre que salíamos de la piscina a comer, mamá decía: no puedes meterte 30 minutos porque si no te acalambras y te ahogas. ¿Verdad? Yo creo que todavía lo hacen por así, que cubre los oídos a los niños, porque ya les dije que no es verdad. También mi mamá me dijo: si te tragas ese chicle, se te quedará 7 años en el estómago. ¿Qué tal la de: oye, si te sales al sereno te vas a gripar? No te mojes que te vas a gripar. Mamá decía todo el tiempo. Yo todavía lo hago con mis niños. Y mi esposa me dice: ay, Dios mío. ¿Qué tal la de: si se te cae la comida, tienes 10 segundos para levantarla? Si pasa de los 10 segundos, ya, te mueres. Así que 10 segundos, pues si la coges a los 9, tranquilo, no hay bien, no pasa nada. Y aún que la lucha libre es verdad, esa es la otra. Pero cuando confiamos en lo que el mundo y Satanás nos ha programado a pensar, entonces aquello que deseábamos ahora se convierte en una necesidad. Y una vez que lo nombramos como necesidad, es fácil que nos volvamos adictos a ella. Por ejemplo, necesito escapar, así que debo tomar de esa sustancia, debo ponerme a beber la droga, la marihuana. O necesito tener sexo porque es mi necesidad, así que me acostaré con esta, con la otra, con él, con ella. Necesito sentirme amado y aprobado, así que voy a publicar esto en las redes sociales o me voy a quedar en esta relación que, aunque es tóxica, es lo que necesito. Necesito entretenerme, así que me voy a poner a ver esto, a ver lo otro, voy a ponerme a apostar en esto, a apostar en lo otro. Necesito tener éxito, así que tengo que trabajar más horas porque tengo que llegar a la cima de mi carrera. Es lo único que me va a traer éxito. Necesito esto porque necesito satisfacerme por ello. Y las mentiras continúan y continúan en nuestra vida, y eso es lo que hacemos. Seguimos y vivimos y regimos nuestra vida basado en una mentira que hemos creído. Edward Welch escribió un libro acerca de la adicción y dice: la adicción es esclavitud al dominio de una sustancia, actividad o estado mental, que luego se convierte en el centro de la vida, bloqueando la verdad de modo que ni siquiera las malas consecuencias producen arrepentimiento y conduciendo a un mayor alejamiento de Dios. Una vez que creemos una mentira acerca de aquello que te hará feliz, entonces empiezas a justificar tu estilo de vida y a crear más mentiras para que entonces tu comportamiento pecaminoso no parezca tan malo. Porque cuando dices una mentira, entonces lo que pasa es que empiezas a cubrirla con otra. Y una vez que crees la primera mentira, sigues mintiendo y engañándote con más y más y más. No sé si a ustedes les pasa esto, yo creo que de pronto serán solo mis niños, pero cuando los agarramos en algo, ¿qué hiciste? Nada. Pero yo te vi, no era yo.
mi hermano. Pero yo te vi que fuiste. No, yo no fui ese. Es que me resbalé y me caí y le pegué sin culpa. Constantemente, ¿verdad? Y una mentira encima de la otra, encima de la otra, y encima de la otra. Y así muchas veces nosotros vivimos nuestra vida. Vivimos como son las cosas. Hay dos mentiras que Juan aquí menciona. La primera es, y que nosotros la utilizamos todo el tiempo, no soy responsable. No es mi culpa. ¿Verdad? Verso 8 dice, si decimos no tenemos pecado. Verso 10 dice, si decimos no he pecado. Estamos mintiendo. Es esa mentira de que no fui yo, no soy yo. Eso no fue culpa mía, fue tal, fue aquel. En los días de Juan había una creencia gnóstica llamada dualismo, la cual hacía una distinción entre el cuerpo y el alma. El cuerpo era malo, pero el alma es buena. Así que lo que hace el cuerpo no soy verdaderamente yo. Hay una diferencia entre quién en lo que hago y entre quién soy. Y en el fondo yo soy una buena persona, solo que mi cuerpo pues comete errores. Eso es lo que creían en el tiempo de Juan. Y tú dirás, bueno, ahora no pasa eso. Claro que sí pasa. Todo el tiempo pensamos que lo que mi cuerpo hace, lo que yo fui o que, ay no, es que no fue mi culpa porque es que mira, es que estoy en esta situación. ¿Verdad? Cuando vivimos en pecado empezamos a vivir en negación y empezamos a esquivar la culpa como boxeadores. Nos volvemos boxeadores expertos. Viene una culpa y esta no fue para mí. O pastores de esos predicando y ay, ese no me está hablando a mí, está hablando el de allá. Y esquivamos la culpa de todo lo que hacemos. Hacemos 6 cosas, puede que la hagamos una o todas al mismo tiempo, pero empezamos a ignorar la culpa de nuestro pecado. O la diagnosticamos de otra manera. Ay, no, es que eso me pasa porque es que yo tengo una enfermedad aquí, porque es que soy débil allá. O de pronto la explicamos de otra manera. No, es que nací así me criaron, es culpa de mis papás. O de pronto la redefinimos. No, es que mira, es que en el siglo X era así, pero pues ya estamos en el 2000. Ya no es así, ya eso no importa. O de pronto racionalizamos lo que estamos haciendo. Pero en lo profundo sabemos que estamos errados y que tenemos problemas. Pero queremos minimizar, queremos marginar nuestro pecado para evitar enfrentar la verdad. Dice el verso 6, puedo fingir hasta lograrlo. Esa es la otra mentira en el verso 6 que vemos que no solo vivimos diciendo no soy responsable, no soy culpable, sino ahora también la otra mentira es que puedo fingir hasta lograrlo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Sabemos que somos pecadores, que tenemos el problema del pecado, pero entonces queremos vivir en una vida fingiendo todo el tiempo. Venimos a la iglesia, de pronto hasta damos dinero, hacemos buenas obras, nos esforzamos para tener autocontrol, fuerza de voluntad. Fingimos ahí siendo, ay, mira quién soy, mira lo bueno. Pero el ser cristiano, el ser un hijo y una hija de Dios no consiste en manejar el pecado. Porque yo sé que yo crecí en una iglesia donde de pronto te decían que el ir a la iglesia es simplemente mantén esta lista de cosas que no debes hacer y desde que lo hagas todo bien ahí, estás bien. Eres un buen cristiano, eres una buena persona. Cubre tus fallas y pórtate bien, no importa, ahí estás bien. Pero somos engañados al creer que podemos manejar nuestro pecado y encubrirlo. Pero tú sabes que, y no sé si te ha pasado a mí, pero a mí pasaba a mí que cuando empezamos a encubrir nuestro pecado llega un momento donde el pecado se expone a la luz, sale la verdad y te explota en la cara. Llega un momento donde ya no puedes fingir más. Llega un momento donde tarde o temprano te van a descubrir. Pero lo aterrador del engaño, lo aterrador de la mentira del pecado es que muchas veces no sabes que estás siendo engañado hasta que ese pecado sale a la luz. Pero ya cuando sucede eso,
cuando el pecado se expone a la luz, entonces ya es muy tarde. Porque estoy seguro que aquí no hay nadie, ni nadie en este mundo se levanta un día diciendo, ay no, hoy me voy a volver un adicto. No, me levanté hoy, hoy quiero destruir mi vida, hoy voy a destruir mi matrimonio, hoy voy a destruir mi testimonio. Sí, eso es lo que voy a hacer hoy. Nadie se levanta así. Nadie se levanta queriendo dañar su vida. Todo el mundo, aquellos que de pronto están en la adicción, aquellos que han caído en la fornicación, aquellos que han caído en cosas que destruyen su vida, cuando tú les preguntas, ellos no saben ni cuándo comenzó. Porque la oscuridad te convence de que por fin eres libre. Puedes hacer lo que quieras. Está bien, tranquilo. Hasta que te das cuenta que en realidad eres un esclavo del pecado. Entonces, tienes que conocer el engaño de la oscuridad, pero aún mejor ahora tienes que aprender a recibir la verdad de la luz. Verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Juan te está diciendo, este es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el punto principal? Que Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Dios es perfectamente perfecto, justamente recto y gloriosamente bueno. Nuestro problema es que somos imperfectos, injustos y malos. Amamos la oscuridad más que la luz, hacemos las cosas malas porque somos malos. De pronto tú me dirás, pero de pronto le vas a mandar un mensaje al pastor Ernesto. Pastor Ernesto, usted mandó a Edison a que nos dijera lo malo que somos. Y tú dirás, no, yo no soy tan malo, yo soy bueno. Bueno, sí. ¿Comparado a quién? ¿A Hitler? Todos, ¿verdad? ¿A Castro? ¿A Chávez? Sí, todos. ¿A tu suegra? Menos mal que la mía no está aquí, no me entiende, así que puedo decir eso. Pero, ¿a quién? ¿Comparado a quién eres bueno? Porque cuando nos comparamos a Dios, nuestra aparente bondad es una miseria total. No es nada. Porque Dios no miente, Dios no engaña ni se esconde. Él es santo y nada está oculto a quien es Él. Entonces la pregunta de esto viene, ¿cómo podemos nosotros, tú y yo, que amamos tanto la oscuridad, liberarnos de ella? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo hacemos eso? Entonces te quiero dar 3 puntos prácticos. Y sé que de pronto lo has escuchado anteriormente. Punto número 1, expone tu pecado a la luz. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron allí en la oscuridad, porque se dieron cuenta que estaban desnudos y ahora temían. Y desde entonces, nosotros también nos estamos escondiendo. Cada vez que pecamos nos escondemos, parecemos nuestros propios niños, parecemos los niños que cuando hacen algo malo van y se esconden en el closet y ¡ay! Me van a pillar. ¿Verdad? Como niños que corren cuando hacen algo malo. Eso es lo que parecemos cuando estamos escondiéndonos del pecado. Nos ocultamos en la sombra de nuestros secretos. Nos escondemos tras la capacidad de borrar aquel historial de lo que hemos visto en internet. Nos escondemos a plena vista, pensando de que así vamos a escapar del pecado. Pero el camino hacia la libertad comienza cuando dejamos de escondernos y entonces salimos a la luz, exponemos el pecado. Porque acuérdate, la luz solar es el mejor desinfectante, es lo que limpia, es lo que te ayuda a que todo salga. Cuando salimos a la luz, vemos la horrible realidad del pecado y las promesas vacías que el pecado te hace. Pero aún mejor, de la misma manera también ves la belleza de la gloria y la gracia de Dios, de que Él te ama y te quiere perdonar. Entonces, ¿cómo expones tu pecado a la luz? ¿Cómo lo haces? Bueno, la parte 1 de ese punto 1 de exponer tu pecado es métete en la palabra de Dios. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Por qué el Salmo utiliza eso? Porque debemos andar en luz, donde todo está expuesto, donde no hay nada escondido para que entonces Dios pueda trabajar en nuestras vidas. La Biblia nos dice quién es Dios y qué es lo que Dios tiene para tu vida y para la mía.
Porque acuérdate, lo que tú consumes, eso te consumirá. Aquello a lo que te expones diariamente tiene impacto en tu vida, ya sea positivo o negativo. Y por eso es que mucha gente a veces le tiene temor a venir a la iglesia, le tiene temor a leer la Biblia, le tiene temor y evitan la adoración porque saben que cuando vienes a la iglesia, cuando lees la Biblia, cuando oras, cuando le hablas al Padre, te va a exponer y te va a mostrar lo erróneo que eres y el pecado que está en tu vida. Entonces, ¿para qué? Yo no quiero hacer eso, yo mejor lo evito. Pero debes permitir que la palabra de Dios te muestre un mejor camino y te sane. Entonces, métete a la palabra de Dios. Segundo, ¿cómo expones ese pecado? Ora honestamente. Una de las oraciones más difíciles que te digo, si la vas a hacer, tienes que estar listo para la respuesta. Es: Señor, Papá Dios, muéstrame el pecado de mi vida. Señor, muéstrame y expone aquellas cosas en mi vida que son contrarias a ti. Y si vas a hacer la oración, esté listo porque Jesús te va a mostrar. Jesús te va a mostrar aquel pecado que de pronto está allí escondido, aquel pecado que no has querido exponer, aquel pecado que te separa de Él. Él te lo va a mostrar. ¿Cuántos de ustedes, no sé, de pronto solo lo haré yo, pero hemos dicho: ay, Dios mío, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer? Pero eso no es orar honestamente. Orar honestamente es venir ante Dios y decirle: Dios, sí, mira, esta es la batalla, esto es lo que tengo, esto es lo que hago, esto es donde mi mente va, esto es con lo que estoy constantemente batallando. Y no porque Dios no sepa, no porque Dios diga: ay, no, de verdad, yo no sabía. No, porque Dios quiere que tú aprendas a exponer aquello con lo que estás batallando para que entonces la verdad de su palabra te pueda sanar. Ora honestamente. Dile a Dios que estás cansado de esconderte en la oscuridad y que deseas desesperadamente caminar en la luz de quien Él es. Que no hay nada que le cuentes a Él que Él no sepa. Él solo quiere que tú seas honesto. Tercero, ¿cómo expones tu pecado? Y este de pronto lo más difícil. Porque las primeras dos, el estar en la palabra, el orar, es algo que tú haces individualmente, personalmente. Pero esa tercera es: comparte tus luchas, porque el pecado quiere permanecer oculto. Ahora, cuando digo esto, yo quiero hacer unos puntos claves, porque cuando compartes las luchas, ¿verdad? Piensa en esto: en la oscuridad, las cosas mutantes es que crecen, ¿verdad? El hongo crece en la oscuridad, el moho crece en la oscuridad, todo crece en la oscuridad. Entonces debes exponerlo a la luz. Pero cuando haces eso y quieres compartir con alguien, tienes que tener mucho cuidado. Hay una diferencia entre el ser transparente y ser vulnerable. Cuando eres transparente, no que le estás confesando a todo el mundo, pero le hablas a un grupo de gente que confías y le estás diciendo y aceptando de que tú eres pecador y que necesitas de Dios, y expones la necesidad que tienes de Cristo. Pero ahora, cuando eres vulnerable, que es lo que necesitas para que el pecado se exponga a la luz, eso es lo que haces con una o dos personas a la cual tú confías totalmente, donde les hablas y les dices de esos secretos oscuros que tienes en tu vida, de esas cosas que no le dirías a nadie más, de esas cosas con las cuales estás batallando. Pero ten cuidado a quién le confiesas eso, porque puede ser que si te confiesas a alguien al que no debes, a alguien al que no confías, ellos lo van a utilizar en tu contra. Pero debe haber alguien, una, dos personas, unas pocas personas a las cuales tú les puedes abrir tu corazón totalmente, estar vulnerable ante ellos y confesar para que tu pecado sea expuesto a la luz. Yo te puedo decir que a mi esposa, ella me conoce totalmente. No hay una cosa secreta que yo no le haya dicho a ella. Y sí, me hace y me pone en un lugar donde ella fácilmente pudiera utilizar eso en mi contra. Pero es necesario exponer eso ante alguien a quien confías, porque el pecado quiere mantenerse en la oscuridad. El pecado quiere que estés atado a él. Dice Santiago 5:16: por tanto, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Bonhoeffer, uno de las personas que yo admiro más en la historia del cristianismo,
Me encanta leer acerca de él. Dice, cuando más aislada está una persona, más destructivo será el poder del pecado sobre ella. Y cuanto más profundamente se involucra, profundamente se involucra en él, más desastrosa es su soledad. El pecado quiere permanecer desconocido, huye de la luz. La oscuridad de lo que no se expresa envenena todo el ser de una persona. El pecado debe ser traído a la luz. Entonces, lo primero es exponer el pecado. Lo segundo es expresa tu pecado al Señor. Dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, eso significa decir la misma palabra, decir lo que Dios cree de tu pecado y las palabras que Dios utiliza para definir y para hablar del pecado, es las mismas palabras que tú debes utilizar. Es tener la misma actitud que Dios tiene hacia el pecado. Eso es confesar. Tener la misma actitud de que Dios odia el pecado y de esa manera nosotros, tú y yo, debemos odiar al pecado. Cuando vemos claramente nuestro pecado en la luz y en la luz de la palabra de Dios y la verdad de quién Dios es, entonces vemos el pecado por lo que realmente es. Porque no hay manera de que tú creas que vas a liberarte del pecado con simple modificación de conducta. Voy a cambiar cómo yo hago las cosas, voy a cambiar cómo me comporto. No, tienes que llegar a la raíz del problema. La raíz del problema es la mentira que has creído y la mentira que rige tu vida. Confiésale a Dios la mentira que has estado creyendo y que cómo tú has dejado que tu vida se dirija por esa mentira en lugar de confiar en Él y confiar en su verdad y creer en la verdad de que Él te da en la palabra de Dios. Piensa cuando tienes un jardín o de pronto en tu casa tienes el patio al frente o atrás. El patio mío está lleno de maleza, te puedo decir eso. Hace unas semanas aprendí que si le echas vinagre, se muere mucha de esa maleza. Pero ¿qué pasa cuando simplemente como que la cortas y simplemente le haces un poquito de arreglo? ¿Qué pasa? La maleza vuelve. No demora mucho y vuelve, a veces vuelve peor. Porque si no llegas a la raíz, si no la sacas de raíz, no va a cambiar tu vida y vas a seguir en ese mismo pecado, el cual te tiene atado. Porque la confesión es el comienzo del arrepentimiento. Thomas Watson dijo esto: hasta que el pecado no te sepa amargo, Cristo nunca te será dulce. El pecado es un veneno, lo debes odiar, lo debes sacar de la raíz. Confesar y arrepentirse es cambiar de mente. Es que en lugar de amar el pecado, ahora lo odias. Uno de los padres de la iglesia primitiva dijo esto, Ignacio de Antioquía dijo: es imposible que una persona sea liberada del hábito del pecado antes de odiarlo, así como es imposible recibir perdón antes de confesar sus transgresiones. Dile a Dios: papá Dios, ayúdame. Cada mañana mi oración, la primera cosa que yo hago, le digo: gloria a ti, Señor, Padre Santo, ayúdame hoy a serte fiel. Ayúdame hoy a no pecar. Necesito de ti para que hoy yo te pueda glorificar. Cada día tengo que hacer esa oración, porque cuando no, entonces sé que voy a caer en pecado. Entonces, punto número 3, debes exponer el pecado, debes expresar tu pecado. Y por último, experimenta el poder limpiador de Jesús. Versos 7 y 9 dice: si caminamos en la luz, ¿qué es lo que te limpia? La sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Si confesamos, Él es fiel para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Lo que Dios te está diciendo con esta promesa es que si eres sincero con Dios, entonces serás limpio por Dios.
¿verdad? El pecado nos hace sentir sucios, te hace sentir manchado, te hace dar vergüenza de quién eres, te hace dar culpa por lo que has hecho. Si estás atrapado en el pecado, en una adicción, te sientes asqueroso, sucio, y puede que en el momento en que lo estás haciendo no pase nada, antes estás disfrutando, pero poco después te sientes sucio y desagradable si perteneces a Cristo. Y cuando te sientes sucio y desagradable, nuestra inclinación como humanos es querer limpiarnos, querer estar limpios. No sé si te ha pasado, de pronto a mí, pero de pronto te estabas de afán cuando estabas vistiendo y te pusiste una camisa que ni miraste porque pues de afán ni prendiste la luz, saliste. O de pronto o estás estrenando una camisa y cuando ese día que estabas estrenando una camisa fue el día que decidiste comer algo con una salsa. ¿Y qué pasó? Se te cayó la salsa en la camisa y tú, ay Dios mío, y empiezas a limpiarla. Y justamente, por supuesto, porque estás estrenando, era porque de pronto ibas a estar al frente de alguien, la gente te va a mirar, entonces estás así con la gente como que, ¿cómo estás? No, bien. Y con la gente que ¿qué le pasa? No, está bien, nada. Vas al baño y entonces dices, no, tengo que limpiar esa camisa mancha, y vas al baño y tratas de limpiarla y la mancha como que se expande más y tú, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Qué vergüenza, ¿verdad? En ese momento quisieras tener otra camisa para cambiarte o algo, un Clorox para limpiar algo. Tanto así que hasta en pronto empiezas como la canción de Juanes. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Ya estás así, ya, ay Dios mío. Estoy lleno, estoy manchado, qué vergüenza. Y así muchos de nosotros tratamos de limpiar nuestras vidas del pecado, utilizando nuestras propias soluciones, con buenas obras, con modificación de conducta, hasta con la misma religión. Nos damos golpes al pecho, mea culpa. Pero nada de eso, nada, absolutamente nada que tú hagas va a quitar la mancha del pecado de tu vida. Hay una sola cosa, ¿sabes qué es, verdad? La sangre de Cristo. Es lo único que te puede limpiar el pecado. Y qué extraño, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Porque si te pones a pensar, la sangre es una de las cosas, de las manchas más difíciles de quitar. Pero la sangre de Cristo es la que te va a limpiar. Dice verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo. ¿Fiel y justo para qué? Tú podrías decir, Él es fiel y justo para condenarte, para enviarte al infierno, porque eso es lo que merecemos. Pero no, la palabra dice, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos. Él cancela nuestra deuda y te limpia. ¿Cómo? Porque Jesús decidió venir en forma de hombre. Dios en forma de hombre a este mundo, vivir una vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Vivir una vida sin pecado y así siendo totalmente libre de pecado, morir en la cruz. Y allí al morir en la cruz, esa sangre que Él derramó es la sangre que te limpia a ti y a mí, que nos da perdón de pecados y salvación para poder vivir con Él eternamente. Eso es la solución de tu pecado. Jesús, su sacrificio y el regalo que Él te da. Ahora, ¿a cuántos no les gustan las cosas gratis? Si alzan la mano ya eres un mentiroso y estás lleno de pecado. ¿A quién no le gustan las cosas gratis? A todo el mundo nos gustan las cosas gratis, ¿verdad? Todos, porque yo sé que aquí cuando hacemos eventos y no decimos nada de comida gratis, vienen poquitos. Pero cuando decimos gratis, comida gratis, aparece todo el mundo. Nos gusta, nos encanta lo gratis. Pero ¿sabes qué? Que en esta vida no hay nada gratis. Puede que sea gratis para ti, pero alguien tuvo que pagar. ¿Verdad? Alguien tuvo que pagar. Esto es lo que pasa con el gobierno también muchas veces, ¿verdad? No, vamos a darle gratis a todo el mundo. Bueno, ¿y quién paga por eso? Alguien tuvo que pagar. De igual manera, para ser limpio de tu pecado y recibir ese perdón gratis, alguien tuvo que pagar. Jesús pagó con su vida. Se sacrificó a Él mismo, muriendo de cruz, pero entonces al tercer día resucitó venciendo el pecado y venciendo la muerte para que tú y yo podamos ser limpios y presentarnos ante el Padre y decir y que Él nos diga, ven, eres bienvenido por mi Hijo Jesús. Isaías 1:18 dice, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán.
No se trata de lo que tú haces, de lo que tú has logrado, de lo que puedes hacer, sino se trata de qué hago yo con lo que ya Jesús ha hecho por mí. ¿Qué voy a hacer con lo que Jesús hace por ti y por mí? Con ese regalo que Él me está dando, ¿qué hago con ello? Ya para terminar, dime, ¿estás cansado de pelear contra los demonios? ¿De tu pecado? ¿Estás cansado de fingir y esconderte? ¿Estás cansado de esforzarte y volver a fallar día tras día, momento a momento? ¿Estás cansado de creer en mentiras que prometen libertad, pero que solo te dejan vacío, lleno de dudas, lleno de culpa, sintiéndote asqueroso, sintiéndote sucio? ¿Estás cansado de la misma camisa negra que llevas puesta por muchos años? Deja de vivir en negación, deja de vivir esquivando la culpa y entra en la luz de Cristo. Experimenta el poder limpiador de quien Jesús es. ¿Sabes algo bello de esto? Es que, y es algo que lo tengo que pensar porque es difícil como padre, pero cuando mis niños cometen algún error, ¿verdad? Normalmente nuestra reacción es caerle encima, empezar a gritar, ¿y por qué? Y no, Dios no es así. Como Dios es, cuando cometes un error, Él simplemente está allí y te dice, hijo mío, hija mía, ¿por qué lo hiciste? Yo te amo. Aquí estoy. Qué bello es cuando tu hijo o tu hija comete un error y porque tú reaccionas con amor hacia ellos, sí, con disciplina, sí, enseñándoles la verdad, pero cuando tú reaccionas con amor, ellos simplemente exponen la mentira, exponen el problema que han hecho y te dicen, perdón, papá, sí, hice eso. Así es Jesús. Así Jesús quiere que tú siempre le digas, perdón Dios, Jesús, perdóname, porque sé que has muerto por mí, pero te he fallado. Y Jesús no te va a gritar, Dios no te va a caer encima. No, por el sacrificio que Jesús ha hecho, Él dice, ven, yo te amo, simplemente confiesa, no te escondas más, ven a mí. Vamos a orar. Sé que posiblemente algunos de ustedes han pasado años, han pasado mucho tiempo intentando limpiarse antes de venir a Dios. De pronto no conoces a Cristo como Señor y Salvador y siempre estás diciendo, no, voy a esperar porque es que necesito arreglar mi vida antes de venir. Pero ¿sabes qué? Que el Evangelio es exactamente lo contrario. Jesús te dice, tráeme la mancha, tráeme esa vergüenza en la que andas, tráeme esa adicción, tráeme ese problema, tráeme ese secreto que tienes, tráeme la oscuridad que vive en tu vida porque yo ya pagué por todo eso. Yo te puedo hacer libre. Dios, Jesús te quiere vestir con su justicia porque Él ya se puso los trapos asquerosos del pecado en sí mismo y pagó por ellos en la cruz. Así que si estás aquí hoy, todo el mundo con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, si estás aquí hoy y tú dices, Edison, he vivido mi vida lleno de pecado, con la camisa negra, escondiéndome, y nunca antes tú has tomado la decisión de decirle a Cristo, Cristo, necesito de tu luz, quiero que tú seas mi Señor y Salvador para que entonces yo pueda de hoy en adelante empezar a vivir una vida en la luz y donde yo puedo liberarme del pecado que ha regido mi vida. Si tú eres esa persona, yo te quiero dar una oportunidad de que tomes ese paso hoy. Si tú nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y has permitido que Él sea el que guíe tu vida, Él sea el que desinfecta tu vida, te quiero dar esa oportunidad hoy. Así que si eres tú hoy, allí donde estás, simplemente repite después de mí. Todo el mundo con los ojos cerrados, su cabeza inclinada. Allí donde estás, repite. Papá Dios,
Oh, reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco que he vivido mi vida escondiéndome y huyendo de ti. Reconozco que necesito exponer mi vida a tu luz, una luz que está llena de gracia, de amor, y la cual me limpia de mi pecado. Gracias, Jesús, por el perdón que me das al tú morir en la cruz. Y como tu sangre, la sangre que derramaste allí, me limpia de todo pecado. Gracias, Jesús, porque tú venciste al enemigo, venciste la mentira, venciste el pecado de mi vida. Y ahora me das vida eterna porque también venciste la muerte. Gracias, Jesús. Yo quiero que seas mi Señor y Salvador. Yo quiero vivir para ti. Ayúdame a que de hoy en adelante yo pueda vivir una vida amándote, confiando en ti y para tu gloria. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.